¿Qué tal? Les habla Emanuel Valtierra y antes de empezar este video me gustaría agradecer a las personas que me apoyan en Patreon. Nada de esto sería posible sin su ayuda. Mayahuel es la ya conocida diosa del maguey, o así es como la mayoría la recuerda. Mucho se especula sobre esta diosa tan polémica y si en realidad es ella la diosa del maguey, pero al final tú juzgarás. La historia cuenta que un día todos los dioses se encontraban aburridos y desmotivados. Todo empeoró cuando voltearon a ver a los hombres y estos se encontraban igual. Faltaba algo en el mundo que les diera alegría. Quetzalcóatl le cuenta a los dioses que hacía tiempo él había escuchado sobre una diosa que podía alegrar el corazón y dar ánimos a todo el que se encontrara en su presencia. El resto del grupo le pide a la serpiente emplumada que por favor traiga a esa diosa con ellos y poder resolver su problema. Quetzalcóatl se pone su máscara de pico y este se transforma en Ecatl y desaparece volando rápidamente. Mayahuel vivía en un lugar remoto en el cielo y ésta se encontraba encarcelada por su abuela Tzimitl, quien siendo un demonio celestial no buscaba más que el tormento de la humanidad. Ella sabía que Mayahuel traía alegría a todos lados, y es por eso que la abuela la tenía amenazada de muerte si ésta trataba de escapar. Cuando Quetzalcóatl llegó en la búsqueda de Mayahuel, éste inmediatamente la abrazó y le prometió que la protegería de su malvada abuela. Los dos convertidos en viento se enamoraron a primera vista y volaron hacia la tierra. Algo tarde, los recién enamorados se percataron de que la abuela los seguía rápidamente con sus secuaces, las Tzitzimime. Quetzalcóatl y Mayahuel rápidamente se transformaron en plantas para camuflarse en el entorno. Cuando los demonios bajaron a buscar a su presa, fue fácil encontrarla cuando pasaron junto a una planta que les daba alegría y fue identificada inmediatamente. La planta fue devorada por los demonios y estos escaparon rápidamente. Cuando Quetzalcóatl estaba solo, este tomó nuevamente su forma común. Tomó los pocos restos de Mayahuel que se encontraban esparcidos por el campo y los enterró bajo la tierra. Quetzalcóatl regresó empapado en llanto con los dioses, y estos lo hicieron voltear a ver a donde había enterrado los huesos de Mayahuel, y había nacido una hermosa planta de la cual los hombres bebían y se ponían alegres, el maguey. Después de haber escuchado esta historia, ¿esto la hace la diosa del maguey? Pues hay otros escritos antiguos en los que se hace mención al dios Meteotl y a la diosa Mesitili, quien también son nombrados como dioses del maguey. ¿Quién es el verdadero? La traducción literal del nombre de Mayahuel vendría a ser algo como lo que rodea al maguey. Tal vez no sea tanto la diosa del maguey, sino que se refiere al aura o a los efectos que el maguey produce. ¿Tú qué piensas? Déjalo en los comentarios. Recuerden que si tienen unos pesos extras, pueden apoyarme en Patreon. Esto me ayuda a seguir creando videos, libros y juegos con temática prehispánica. También pueden apoyar mi trabajo comprando alguno de mis productos en mi página de internet o contactándome directamente a mi email. Todos los links están en la descripción del video.
Estamos a punto de terminar y para variar les quiero agradecer el haber pasado unos minutos conmigo. Espero y les haya podido ayudar a aprender algo nuevo sobre nuestra cultura, pero sobre todo sobre nuestro arte. Me despido deseándoles lo mejor y espero verlos de nuevo en nuestro próximo video.